Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar con este segundo encuentro de este libro que se llama No soy yo, de Anabel González, y que bueno, yo le puse como título Reaprendiendo a sentir a este tema, porque justamente trata de este tema del sentir. Y hoy vamos a comenzar con una gran pregunta. ¿Quién gana en la pelea contra nosotros mismos? ¿Tendría sentido una pelea entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda? Es mucho más lo que podemos hacer con dos manos que con una sola. ¿Por qué limitar nuestras posibilidades? ¿Por qué elegir entre ser vulnerables o protegernos? ¿Por qué decidir si es mejor nuestra parte racional o nuestra parte emocional? ¿O quedarnos solo con algunas de nuestras emociones cuando podemos tener una paleta de colores más completa? Sin embargo, muchas veces actuamos así, sin darnos cuenta de que esto no solo es contraproducente para nosotros, sino que además es imposible. No podemos anular una parte de nosotros mismos, precisamente porque esta ahí es nuestra. Los intentos de apartar, rechazar, evitar, enterrar, anestesiar un aspecto de quienes somos suelen llevar paradójicamente a lo contrario de lo que buscamos. Esa parte se quedará dentro de nosotros y además le quitaremos la posibilidad de crecer y evolucionar hacia una nueva versión distinta de sí misma. Seguirá funcionando rígidamente desde los patrones antiguos, nos seguiremos bloqueando ante circunstancias que sería esperable que pudiésemos manejar sin problemas. Y es solo a través de recuperar cada elemento de quienes somos, desbloquearlos y dejarlos evolucionar, cómo conseguiremos el cambio que buscamos. Este rechazo hacia algunos aspectos de nuestra personalidad tiene generalmente su origen en la historia de nuestras relaciones significativas. Nosotros nos miramos a nosotros mismos como nos miraron, como fuimos mirados por otros. Una vez que interiorizamos esa mirada se convierte en nuestra propia perspectiva y perdemos la noción de cómo se desarrolló. Podemos creer simplemente que las cosas son así y que no es posible sentir otra cosa. En realidad este conflicto interno no es más que un dilema, una falsa elección entre opuestos. Es como si en lugar de escribir usando todas las letras del alfabeto, nos quedamos bloqueados intentando decidir si es mejor usar la A o la Z. Es obvio que necesitamos todas las letras y que no hay solución posible a la pregunta que nos hacemos. La solución pasa por cambiar la pregunta. La nueva pregunta es, ¿qué tiene de bueno esta parte de mí que no me gusta? Pero muy imposible, ¿no? Y por mucho que nos resulte pensarlo, siempre hay algo bueno en lo profundo. Siempre hay una función sana para la que esta parte fue diseñada. Fue el modelado que entre todos fuimos haciendo con ella el que le dio la forma que tiene ahora. El primer molde o el primer modelado fue hecho por las personas externas con las que convivimos, pero nosotros hemos contribuido a mantener esa parte exactamente igual que como se configuró. Y es nuestro rechazo hacia esa parte lo que ocasiona el conflicto que mantenemos con esta faceta de nuestra personalidad. Y no deja que esta parte se desarrolle. Sin el conflicto que mantenemos con nosotros mismos, el material del que esa parte está hecha puede ser como plastilina que cambia de forma por completo. Pero ¿cómo lo hacemos?
A la vez es sencillo y a la vez es complejo. Porque cada parte de nosotros solo necesita lo que todos necesitamos para crecer, desarrollarnos y dar lo mejor de nosotros. Ser mirados con una mirada de amor incondicional. Es que alguien nos vea en el sentido profundo y nos acepte así, con nuestras limitaciones, y sepa darse cuenta de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser. Por eso, cuando podemos mirar a cada parte de nosotros con ojos nuevos, entendiéndola, cuidándola y aceptándola, hasta lo que nos resulta más ajeno puede integrarse y de ese modo empezar a evolucionar. Cuando nos hacemos adultos, la mirada que realmente cuenta es la nuestra, esa mirada que dirigimos hacia nuestro interior. Entonces se trata de aceptar todos esos aspectos. Vamos a comenzar hablando de nuestra parte agresiva. Aunque haya personas que van a decir, no, yo no tengo partes agresivas en mí. Yo soy todo amor, todo bondad. Bueno, está bueno que empecemos a mirar, si queremos sentirnos plenos, ¿no? Supongamos que tenemos una rabia que no aceptamos, o una parte enfadada más compleja que a veces nos controla, o una voz agresiva en nuestra cabeza que nos insulta o que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer. Partamos siempre de la base de que eso está ahí por un buen motivo y de que es posible entender cómo se ha desarrollado. Podemos mirar atrás y comprender de qué modelos aprendió esta parte. Y veremos también cómo más adelante se siguió acumulando en nuestro interior conforme la vida nos iba poniendo situaciones similares delante que al estar bloqueados no pudimos afrontar de otra manera. Muchas veces las personas que crecieron en entornos complejos se dicen, vale, sí, entonces era un niño y no pude hacer nada, pero luego he seguido reaccionando igual y eso ya no me lo puedo perdonar. Lo que olvidamos es que cuando la rabia no está sumida e integrada, realmente no nos protege bien. Tanto si salta sin control como si nos la tragamos y nos machacamos por dentro, nos va a jugar a nuestro favor, precisamente porque nos peleamos con ella. Por eso no puede hacer nada por nosotros esa rabia. Estamos en lucha. Si queremos controlar la rabia, ¿no? Incluso en situaciones donde sentir enfado sería lógico y sano, podemos acabar aguantando cosas durante mucho tiempo. Puede que intentemos no enfadarnos por miedo a estallar, o que no solucionemos los problemas porque no toleramos los conflictos, o no sabemos manejarlo, o nos asusta la rabia de los demás, y contenemos nuestra propia rabia. Pero esa rabia que no expresamos se va acumulando día tras día, y podemos acabar perdiendo el control, estallando y generando consecuencias que no nos gustan, o creándonos tanta tensión interna que nos acabamos enfermando. Para poder cambiar esto necesitamos modelos nuevos. Tomemos como ejemplo la gente que hemos conocido, que sabe sentir su rabia de otro modo, personas que pueden ponerse firmes cuando es necesario, sin alterarse y sin perder el control, que saben decir que no, que saben protegerse cuando los demás les quieren hacer daño. Nuestra rabia puede aprender de esos estilos de funcionamiento y abandonar los nuevos, los viejos digo. Cuando lo haga, se pondrá de nuestro lado y nos protegerá.
recuperaremos esa función protectora para la cual la rabia fue diseñada y le sacaremos provecho. O sea, vamos a sentir la rabia a nuestra manera. Esa es la parte agresiva. Ahora vamos a hablar de la parte vulnerable. También me puedo reconciliar con mi parte más vulnerable, con mi tristeza, con el dolor que siento en determinados momentos de mi vida. Muchos tuvimos que desconectarnos de esa parte de nosotros porque sintiendo todo aquello no hubiéramos podido seguir adelante. Puede incluso que nuestro dolor nos recuerde al dolor de algunas personas significativas de nuestra historia y al verlo en otras personas nos resulta intolerable. Y como no sabemos manejarlo, no sabemos qué hacer con eso. El mayor problema de apartar esta parte vulnerable es que nadie podrá vernos realmente. No podremos conectar de verdad con los demás. Un segundo. Ay. Bueno, otra vez le agarró el estornudo. Ahí vamos. Perdón, ¿eh? Entonces, no me puedo conectar con esa parte vulnerable. ¿Por qué? ¿Qué me están diciendo acá? Que si yo no la sigo apartando de mí, nadie me va a poder ver realmente. No puedo conectar realmente con nosotros. Y aunque nos digamos que es mejor así, que si no dejamos que nadie nos vea de verdad, si no establecemos lazos profundos, nadie nos podrá volver a hacer daño, lo cierto es que nos estamos haciendo daño mucho más grande a nosotros mismos, de ese que nos han hecho los demás. Nos estamos ahogando dentro de los muros que hemos construido para protegernos. De todas las experiencias que puede vivir una persona, la más destructiva es, sin duda, que las personas importantes de nuestra vida no supieran sintonizar con nosotros, entender nuestras necesidades. Ay, me parece que voy a estornudar de vuelta. Debe haber algo en el aire que me hace estornudar. La falta de conexión es el peor de los daños. Podemos acabar haciéndonos internamente algo similar, o sea, desconectándonos de nosotros mismos inclusive. Vamos a tomar una referencia del exterior saludable, porque hay personas que se vinculan aún sabiendo que aquellos con los que establecemos lazos afectivos pueden decepcionarnos. Asumen el dolor que a veces viene con las cosas que la vida nos va poniendo delante. Es cierto que si nuestro entorno ha sido problemático, no habremos tenido muchos modelos de este tipo para que nos sirvan de referencia, pero si nos fijamos bien, vamos a encontrar algún ejemplo entre alguna persona de las que conocemos. Y de ellos podemos partir para reformular nuestro modo de funcionar y aprender justamente cómo integrar esta parte vulnerable, ¿no? Y dejar de apartarla de nosotros. Bueno, a ver. Entonces hablamos de nuestra parte agresiva, de nuestra parte vulnerable, y ahora vamos a hablar de nuestra parte cuidadora. Parece ser que cuando los vínculos en la infancia son desorganizados, los niños tratan de sentir algún control en las reacciones porque éstas no son seguras. Entonces se vuelven agresivos con sus cuidadores. O, si no, se centran en cuidar de quienes los cuidan. Esto es muy común cuando las personas que los cuidan
están enfermas, ansiosas o deprimidas de modo continuado, y esas personas no pueden atender a las necesidades de los hijos, ¿no? Entonces los hijos se preocupan por los padres. Y resulta que estos niños después siguen vinculándose desde el cuidado y proyectando el mismo esquema en la mayor parte de sus relaciones. Siempre son los que cuidan. O sea que tenemos una parte cuidadora si hacemos eso. Entonces, volcamos toda nuestra atención en los demás y prestamos poca atención a nuestras necesidades. Nos sentimos más cómodos cuidando que siendo cuidados. Y aunque en el fondo de nosotros siga vivo el anhelo, de todo ese anhelo de todo niño, de ser querido, aprobado, este cariño y atención difícilmente llegan, porque tendemos a rodearnos de personas que encajan con nuestro rol de cuidador, y los demás tienden más bien a dejarse cuidar, ¿sí? Y son demandantes con nosotros, nos reclaman atención. Y también sucede que si alguien trata de ayudarnos o cuidarnos, nosotros renunciamos a que nos cuiden porque ya estamos acostumbrados a que nosotros somos los que cuidamos. Nos sentimos incómodos y no nos permitimos que nos cuiden. El problema de que los vínculos se establezcan a partir del cuidado es que esta no es una relación satisfactoria, aunque puede parecer, sino un sucedáneo de una conexión realmente sana con los demás. Al no haber tenido un vínculo de apego sano, no podemos interiorizar un patrón de autorregulación y autocuidado que nos permita ser autónomos en la relación con los demás, y sentimos que si dejamos de cuidar, nos vamos a quedar sin nada. En este patrón de funcionamiento, la persona se identifica con su papel de cuidadora, que no suele ser una parte rechazada. De aquí es fácil acabar llegando al agotamiento, tanto por dar a los demás todo cuanto piden y más, como por ignorar siempre las propias necesidades o renunciar a satisfacerlas. Podemos darnos cuenta de que algo falla, sentirnos mal en parte por ser así, y bajar un poco el nivel de implicación con los demás por puro cansancio. Pero el patrón sigue estando de fondo. Y seguimos sintiendo como correcta la idea de que nos tenemos que entregar a los otros sin límites, y enfadándonos cuando la gente no funciona de acuerdo con nuestros esquemas. Este enfado tiene también que ver con toda la rabia que hemos tenido que enterrar o negar debido a las múltiples renuncias que supone nuestra tendencia al sacrificio. Y si nos paramos a notar esto, no podríamos seguir funcionando desde el rol de cuidador. Pero esa rabia subterránea se acaba volviendo resentimiento, amargura, insatisfacción. Entonces empezamos a hacer reproches a los demás, porque esperamos que los demás nos agradezcan. Y aunque no digamos nada, los demás empiezan a distanciarse de nosotros. Es como que los demás sienten, ¿no?, una sensación de que no lo están haciendo bien. Esta sensación no los va a empujar a reaccionar con gratitud y cuidado, sino algo forzado. Y nos empezamos a meter en una telaraña, ¿no?, en la que más nos movemos, más nos enredamos. Si nosotros logramos identificar estas tres partes, la agresiva, la vulnerable y la cuidadora, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que la rabia tiene que dejar de dirigirse hacia el interior
en forma de exigencia o ataque hacia uno mismo, dejaremos de insultarnos por ser vulnerables o débiles y dejaremos de obligarnos a volcarnos en los demás. Esta rabia girará hacia afuera para cumplir su función de protegernos de los que nos quieren hacer daño y de pelear por lo que necesitamos. Nuestra parte cuidadora tiene que girar hacia adentro, ¿no? Y así ayudar a que empecemos a cuidar un poco más de nosotros y atendernos un poco más. De este modo el dolor se irá atenuando, la sensación de carencia emocional irá disminuyendo y podemos prevenir futuros daños. Bien. Todo esto puede tener múltiples matices. Podemos notar en nuestro interior reacciones muy diversas entre partes internas en conflicto. Podemos sentir rechazo, miedo, rabia, vergüenza ante la presencia de alguna de ellas. El proceso es el mismo. Sea cual sea la parte de nosotros que no nos gusta, siempre esconde una posibilidad por desarrollarse. Si no integramos todo lo que hay en nosotros, nunca nos vamos a sentir completos. Bien. El trabajo es descubrir esto, desbloquear. Pasar de esta pelea interna a una negociación. Lo mejor es sentarnos a hablar sobre nuestras ideas, dejarnos asesorar si no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pedir ayuda, pero si lo podemos hacer solo, bueno, bien. Para poder trabajar en equipo con nosotros mismos. Cuando nosotros agarramos y ponemos boca arriba a un conejo y a un gato y le dejamos expuesta su barriga, vamos a ver dos reacciones muy diferentes. El gato, que no nos ve como una amenaza, dejará que le acariciemos la barriga y se mostrará relajado, ronroneará. Bien. El conejo se va a quedar inmóvil, con las patas tiesas, los ojos fijos, y entrará en una especie de estado de trance. Estará inmóvil y rígido, pero no relajado. ¿Por qué esta diferencia? Los conejos comen vegetales y en la cadena alimenticia ellos están en los últimos eslabones. Siempre son la presa. Entonces cuando se sienten amenazados se quedan quietos. ¿Por qué? Es una reacción, ¿sí?, que ya la tienen internalizada. Para un animal como el conejo, que no tiene la envergadura de un oso ni los dientes de un león, el miedo que le hace escapar a toda velocidad y la inmovilidad cuando es alcanzado son eficaces instintos que lo hacen perdurar como especie. El gato, por ejemplo, es igual depredador, no es una presa, e incluso cuando vive en un entorno doméstico, continúa manteniendo las mismas reacciones. El gato se deja acariciar porque tiene uñas y dientes y sabe cómo usarlos. Si el que se acerca no es percibido como seguro, el gato va a sacar las uñas o nos va a morder, ¿no? O sea, si son sus seres queridos, sus conocidos, se va a dejar acariciar, y si viene una persona de afuera, no es cierto? Bien. Él sabe que se puede proteger, por más que se ponga así. Los humanos somos herederos de todas las especies de las que hemos evolucionado, y nuestro cerebro mantiene reacciones similares a la de los reptiles y otros que están presentes en los mamíferos inferiores y en los primates, ¿no?
Por eso nuestro repertorio de protección es un abanico bastante amplio que nuestro sistema nervioso activa de modo instintivo, dependiendo de la percepción de la amenaza y de nuestras posibilidades. Cuando somos pequeños, funcionamos como los conejos. No tenemos la envergadura de los adultos. Al igual que los conejos, dentro de nuestras familias, no tenemos a dónde ir o a quiénes recurrir, salvo a los que nos cuidan. Y pasará bastante tiempo hasta que seamos autónomos. Y nuestro organismo sabe que ante una agresión dentro de la familia o en la escuela, por ejemplo, las respuestas de movilidad, de quedarnos paralizados, de acatar lo que nos dicen, son las mejores opciones de defensa posible. Sin embargo, también hay un gato en nuestro interior. La base de las reacciones que podremos desplegar siendo adultos ya está sentada en nuestro sistema nervioso. Por eso la respuesta de lucha se activa, pero instintivamente se para a veces antes de que nos demos cuenta. Esta es otra de las razones por las que la rabia se bloquea cuando estamos ante una situación de hostilidad o agresividad importantes, ya sea física o emocional. También el miedo y la reacción de escapar se activan y se bloquean. En la infancia o en situaciones en las que no hay salida, como cuando estamos atrapados en guerras o secuestrados, o bueno, lo que pase, ¿no? Las reacciones de protección activa no nos son posibles y se anulan, sin que tenga que entrar en juego una decisión consciente. Este hecho es importante para muchas personas que se culpan por haberse marchado ante una situación adversa o por no haber peleado. No somos más débiles por no usar esos sistemas si tenemos todas las de perder. Simplemente estamos actuando guiados por la sabiduría de nuestra especie y de todas las que nos precedieron. No tiene sentido culparnos por no ser adultos antes de ser adultos. Las respuestas de lucha y huida se quedan además muchas veces bloqueadas de modo permanente. Cuando después de determinada situación problemática nos vemos ante situaciones similares en otras etapas de la vida, al activarse las respuestas de reacción activa que ahora sí serían posibles, al mismo tiempo se activan las de bloqueo. Ya podríamos pelear, decir que no, ponernos firmes cuando nos dicen algo que nos molesta. Podríamos cambiar de pareja, buscar otro trabajo, distanciarnos de nuestros padres, qué sé yo. Pero seguiríamos presos en esas relaciones como si fuésemos aún niños pequeños. Podríamos protegernos, pero nos sentiríamos desprotegidos. Y ahora vamos a explicar por qué sucede esto, ¿no? O sea, a pesar de que podríamos defendernos, no lo hacemos. Y si lo hacemos, nos sentimos desprotegidos. El cerebro humano tiene además muy desarrollada la capacidad de pensamiento reflexivo y podemos pensar sobre lo que nos pasa y ensayar respuestas más allá de las programadas instintivamente. Pero en situaciones de amenaza, no hay tiempo para eso. Y recurrimos a las reacciones más primarias y automáticas. Por una cuestión de supervivencia, a veces en situaciones de trauma o grave continuado, nuestra parte racional puede jugar en nuestra contra, juzgándonos duramente por no haber reaccionado, culpándonos por permitirlo o presionándonos para superar nuestros bloqueos. Con esto, haciendo esto, en lugar de deshacer el nudo se hace más fuerte. Cuando de mayores hay problemas en las relaciones de apego en la infancia,
la capacidad para reflexionar sobre lo que sentimos y hacemos estará muy afectada. Nosotros generamos además respuestas de protección mucho más elaboradas. Nuestra mente siempre intenta protegernos de lo que percibe como amenazas, incluso de las que notamos dentro de nosotros mismos. Si hemos pasado o crecido, ¿no? Y pasamos mucho tiempo en un entorno amenazante u hostil, podemos desplegar muchos mecanismos para neutralizar el daño y estamos siempre a la defensiva. O presentamos reacciones bloqueadas que funcionan rígidamente. Y no nos protegemos de una forma adecuada y proporcionada a lo que la situación requiere. Vamos a ver distintas reacciones que podrían entenderse como modos en los que nos protegemos. Algunas son nuestras reacciones defensivas instintivas bloqueadas, pero que se siguen activando. Otros son sucedáneos a los que recurrimos cuando no podemos defendernos del peligro que implica relacionarnos con los demás o cuando no podemos enfrentarnos a nuestras propias sensaciones. Tenemos que tratar de ser más conscientes de nosotros mismos y de cómo estas reacciones pueden activarse ante distintos estados emocionales o disparadores. Vamos a describir algunas de ellas. Yo las voy a nombrar y las voy a explicar cada una. Una de ellas es: soy la única persona que. Sí, soy la única persona que. Entonces me creo que tengo valores que los demás no tienen, que solo yo digo las cosas como son, que solo yo me preocupo realmente de las cosas y de los demás, que solo a mí me importa hacer las cosas bien, que a veces no me lo digo de este modo, no es políticamente correcto, pero cuando me digo que la gente es una interesada, que a nadie le importan los demás y que la gente no tiene valores, me estoy considerando implícitamente una excepción. O sea que soy único, o uno de los pocos en este mundo que sí los tiene. Otra: me lo deben. El mundo me debe una compensación por todo lo que me ha pasado. La gente me tiene que entender, me tienen que apoyar, tienen que estar ahí cuando los necesito. Tampoco me lo digo reconociendo que soy exigente con los demás. Me lo cuento como si fuera una cuestión de justicia. Como si la gente con la que me voy encontrando tuviese la obligación de darme lo que hasta ahora se me ha negado. Bien, me escucho haciendo a los otros muchos reproches por su comportamiento conmigo, en voz alta o para mis adentros. Bien. Otra: domino. Entonces yo disfruto de la sensación de ganar, de pasar por delante de otros, me engancha competir. En las relaciones tengo que ser yo el que tiene el control, el que dirige. Tener poder es la mejor sensación del mundo y creo que valgo para dirigir a otras personas. En algunos sitios ser así se valora, pero otras veces no lo muestro abiertamente. Ni siquiera me reconozco a mí mismo. Otra: estoy por encima. Hay cosas en las que soy mucho mejor que los demás, aunque no siempre me lo reconocen. A veces la gente me envidia por ello. Me fastidia que me pase por delante gente que vale mucho menos que yo. Puede que no me diga que soy mejor, porque me queda feo hacer eso, pero me encargo de decir todo lo que los demás hacen mal. Soy el clásico criticón, ¿no?
De ese modo, si todos los que me rodean hacen las cosas peor, saben menos o no tienen capacidades, yo me destaco. Si hay pocas personas a las que no veamos pegas, es muy probable que sin darnos cuenta estemos mostrando esta tendencia. Bien. Desconfío. Esta es otra, desconfío. Estoy constantemente esperando que los demás me fallen. Me fijo hasta en el más mínimo detalle. Y en cuanto lo veo, descarto a esa persona por completo y confirmo mis predicciones. A veces investigo buscando pruebas de la traición que espero, o pongo a los demás a prueba. Tengo como un escáner que está continuamente funcionando y nunca me relajo ni bajo la guardia. Siento que todo el mundo tiene malas intenciones y que en esta vida no puede uno fiarse de nadie. Otra. Me someto. Claudico ante el control de los demás o acepto cosas que no quiero para evitar conflictos, para evitar represalias y evitar abandonos. Ante la exigencia del otro, siempre soy yo el que cedo. Si alguien se impone bajo la cabeza, trato de complacer. Me digo que no me gusta discutir. Así que hago lo que me dicen o apoyo los argumentos del otro, aunque no me la crea. Puedo hasta llegar a dudar de lo que pienso y adoptar la visión de los demás. Otra. Me sacrifico. Mi prioridad es satisfacer las necesidades de los otros, sacrificando las mías. Lo más importante es que los demás no sufran y estén bien. Si hago cosas por mí o me preocupo por los demás, me siento egoísta. Hago lo que sea porque los demás estén felices. Creo que su bienestar es mi responsabilidad y que lo mío no importa, o que ha de quedar en segundo plano. Otra. Soy imprescindible. Estoy convencido de que las cosas solo salen adelante cuando soy yo el que me encargo. Creo que a menos que esté por encima todo se hace mal, o no se hace. Me tengo que ocupar yo de todo, porque por muy pendiente que esté no sirve de nada. Me da más trabajo preocuparme de que los otros hagan lo que tienen que hacer que hacerlo yo. Otra. Me controlo. Tengo que controlar constantemente lo que siento, lo que pienso o lo que hago. Entonces lo entierro todo, me enfado conmigo mismo por sentir esa ira y ese enfado. Y si yo dejara de controlar todo, sería el caos, me desbordaría y eso es algo que trato de evitar a toda costa. Me digo lo que debo y lo que no debo sentir. Y no me permito que sea de otro modo. Aplasto mis sentimientos, ahogo mis deseos, los empujo abajo y hacia adentro. Y necesito que todo esté bajo control, que las cosas sean predecibles y saber a qué atenerme. Trato de evitar la incertidumbre. La tolero muy mal. Son varias, ¿eh? Vamos a tomar agua para poder seguir. Me exijo al 100% o mejor al 1000%. Al 1000%. Me presiono en exceso. No me paso un fallo. Tengo que dar al máximo. Lo que debo hacer está por encima de mis propias necesidades y tengo que llegar al máximo nivel posible. Como en los videojuegos. He de ser perfecta y hacerlo todo bien. Nunca me parece suficiente. Podría haberlo hecho mejor. Podría haber hecho algo más. Aunque llegue a agotarme
o en algunos momentos sea inviable mantener esta exigencia, bajar el listón sería inaceptable. Otra. No soporto la injusticia. No llevo bien que la gente que comete errores o no hace las cosas bien no sufra las consecuencias. Deberían pagar por lo que hacen. Me enfurece que la gente no cumpla con lo que tiene que hacer. No tolero que se hagan las cosas mal. No soporto la injusticia ni la informalidad. No puedo dejar pasar por alto nunca estas situaciones. Me alegro cuando alguien hace cosas así, se lleva su merecido. Eso tendría que pasar siempre. Otra. Me encierro en mí mismo para que nadie me pueda hacer daño. Levanto una muralla que nadie puede atravesar. Procuro que lo de los demás no me afecte. No implicarme. Que no lleguen a conocerme demasiado. Mis muros están hechos de muchos materiales. De rechazo a los demás, de cuestionamiento de sus intentos de aproximación, o de hacer cosas que sé que los alejarán. Me cierro ante cualquier pregunta personal o cualquier acercamiento de otra persona. Siempre mantengo la distancia. Mis relaciones son superficiales y las corto o me alejo si llegan a un nivel de mayor intimidad. Veo el mundo desde una distancia, intentando estar al margen. Otra. Ataco. Reacciono agresivamente y salto y ataco. Puedo criticar, insultar, gritar o tener reacciones mucho menos aparatosas, como comentarios hirientes o dejar de hablarle a alguien que me molestó. En cualquiera de las modalidades hago daño como respuesta al daño o para evitar que me lo hagan a mí. A veces ataco de entrada porque anticipo que si no lo hago, los demás se van a aprovechar. En otras ocasiones salto ante cualquier actitud del otro que me resulta molesta o amenazante. Muchas veces puedo no ser consciente de qué lo dispara porque es una reacción impulsiva y demasiado rápida. Otra. Me machaco. Me culpo internamente por estar mal, por hacer las cosas como las hago, por pensar lo que pienso. A veces incluso me siento culpable por existir. Si otras personas me culpan o me juzgan, no puedo soportarlo. Es demasiado. Pero la crítica más despiadada es la mía. Otra. Cuido. Me vuelco en el cuidado de los demás y me siento muy bien cuidando a los demás. Yo soy así. Soy muy preocupada. Me ocupo siempre de los demás. Aunque la gente no me lo agradezca o sepa que acabo agotada, no puedo cambiar esa tendencia. Estar en la otra posición, la de que me cuiden a mí, es muy difícil. Y cuando es necesario, porque no me siento bien o estoy enfermo, la llevo muy mal. A veces me duele que los demás no valoren todo lo que hago por ellos, o que ni siquiera me lo agradezcan. Otra. Son varias, ¿eh? Seguimos. Me aferro a lo malo conocido, ¿no? Como dice refrán. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Hola Marcela, ¿cómo estás? Está muy bueno esto, ¿eh? Yo, ya de todas las que dije, unas cuantas me resonaron. Esto es común que digamos que hay, no, mejor lo conocido que lo desconocido, ¿no? Bueno, ya en
en el libro este del Dispensa, de Joe Dispensa, él justamente habla de este tema, del miedo que le tenemos a lo desconocido, ¿no? Si cuando yo estoy bajo o molesto, los demás tratan de ayudarme o animarme, ¿no? Esa persona que está mal y vienen los demás a ayudarlo, ¿no? Me siento mal porque siento que los otros no me entienden y que no se dan cuenta de lo mal que estoy. Y si tiran de mí, yo me resisto a ello y no me planteo hacer cambios porque no puedo cambiar como soy. No puedo estar bien porque con mi circunstancia no es posible estarlo. Estoy convencido de lo que pienso sobre mí, sobre la gente y sobre el mundo. Y aunque esas creencias me produzcan malestar, no las modifico porque yo creo que tengo razón. Y si me paro un rato a pensar en lo que sería estar bien, aunque me gustaría, siento una sensación incómoda. Es como si no me lo pudiera permitir y me diera miedo o no tuviera derecho a ello. Entonces prefiero no ilusionarme pensando en una salida para no decepcionarme. Y aunque mejorasen las cosas después de lo bueno, ya sé que siempre va a venir lo malo. Bien. Ahí viene otra más. Aparento. Mi cara no refleja lo que yo siento en mi interior. Expreso lo que creo que tengo que expresar o lo que imagino que se espera de mí. Entonces no dejo que mis emociones se noten, ni tampoco dejo que nadie pueda ver mis intenciones o mis necesidades. Actúo para adaptarme a lo que se supone que ha de hacerse, o simplemente trato de aparentar normalidad. A veces no sé lo que uno tendría que sentir, de modo que me guío por conductas que veo en los demás para que no se note. Seguimos, ¿eh? Me quejo. Mis pensamientos giran alrededor de las cosas malas que me pasan o de lo que me han hecho en el pasado. Todo el tiempo estoy dando vuelta a mi problema, como en un bucle, sin llegar a ninguna solución. Pienso en las situaciones difíciles, pero no en las soluciones que podrían tener. Y cuando otra persona me dice o hace algo que me molesta, la situación se repite constantemente en mi cabeza y me lamento de mi suerte. Otra. Cargo con todo. Yo me hago cargo de todo. Soy fuerte. Yo nunca me apoyo en los demás. Funciono de modo autosuficiente y no me gusta pedir ayuda. No importa lo pesado que sea la carga, pero yo no la comparto nunca. No necesito nada de nadie. Otra. Idealizo. Me formo una imagen positiva de los demás, de mis capacidades para solucionar un problema, de cómo soy yo. Veo las cosas o a la gente o a mí mismo como me gustaría que fueran. Con determinadas figuras de mi vida se me hace difícil reconocer que puedan tener fallos o defectos. Soluciono la realidad cambiándola por mi propia versión. A veces vivo en mi propio planeta, donde todo es como debe ser. En ese lugar habitan versiones de las personas, pero tal como querría que se comportaran conmigo. En ese planeta vive la familia que hubiera querido tener, el trabajo de mis sueños, mis amigos de verdad y mi media naranja. Y me paso el día comparando la realidad con esta referencia. Resuelvo los problemas con soluciones teóricas que no son aplicables en mi situación y me proyecto a un futuro sin dificultades donde todo es fácil. Esta es, ¿no?, para replantearse. Otra, me anestesio. No siento cosas que quizás otra gente sentiría ante las mismas situaciones.
A veces noto que mis emociones desaparecen o se apagan. Puedo no notar el dolor o luego desaparecer de repente. Es como si no tuviera sentimientos. Y cuando no me funciona la anestesia, puedo recurrir a hacer cosas para no sentir o para dejar de pensar, aturdirme. Otra, evito, esquivo lo que me molesta, me asusta o creo que no podré manejar. Dejo todo hasta el último momento, hasta que ya, bueno, no me queda otro remedio. Me pongo todo tipo de excusas, ¿no? Y en el fondo sé que me estoy engañando, pero me sirven como argumento para no hacerlo. Evito las cosas de modo consciente o me pongo enfermo mental o físicamente y entonces siento que tengo una disculpa oficial para no hacerlo. Bien. Otra. Me rindo. Tiro la toalla. Me dejo ir. Hago cosas que aún me hacen sentir peor y aunque me doy cuenta, no paro. Suelto las riendas y me dejo arrastrar. Me digo, no puedo. No me apetece. Y aunque sea algo bueno para mí, decido que hacer lo que me apetece es lo único posible. Lo que me apetece no hace que me sienta mejor. Pero no me paro a reflexionar, me dejo llevar. Me tiro por el tobogán y suelto las manos. Pienso que es menos doloroso rendirme que pelear y no conseguir nada. No vale la pena. Todas estas reacciones que he nombrado son reacciones de defensa instintivas. En situaciones donde no hay opción alguna, ¿sí? A veces estas reacciones son viables. ¿Bien? Pero tenemos que darnos cuenta cuando no son necesarias y las usamos como medios de protección, como mecanismos para regular las emociones, ¿no? Bien. A ver. ¿Cómo identificar entonces estas reacciones si nos estamos engañando a nosotros mismos? Un indicador directo es pensar en aquellas cosas que no soportamos en los demás. Siempre aparece la proyección, yo no sé por qué. Lógicamente nos gustan más unas formas de actuar que otras, y aquí está todo bien. Pero sin embargo, cuando hay rasgos que no toleramos de los demás, ¿no? O las cosas que no toleramos de nosotros mismos, eso tiene mucho que ver con nuestra historia y con cómo somos. Aquello que rechazamos visceralmente en los otros, de algún modo va a estar presente en nuestro mundo interno. Por ejemplo, puede molestarnos mucho cuando la gente critica o descalifica a los demás, hasta el punto de quedarnos dándole vueltas a situaciones de este tipo. Y curiosamente, cuando ocurre esto, es frecuente que nosotros tendamos a criticarnos internamente diciéndonos: soy un idiota, no valgo para nada, lo hago todo mal, soy un desastre o cosas así. Por eso la crítica de los demás se multiplica al encontrar en nuestro interior una caja de resonancia. Si no, la crítica del otro no resonaría en nosotros. Tenemos dentro al crítico más despiadado, pero no solo no somos conscientes, ¿no?,
de lo que viene de afuera, sino que tampoco somos conscientes de eso que tenemos internamente. ¿No? En todas las reacciones que se describen, de las que hemos hablado recién, ¿no? Hay un potencial. ¿Bien? Por ejemplo, sentirnos por encima podría compensar un profundo sentimiento de infravaloración. El control está bien cuando lo aplicamos a situaciones que podemos manejar, aunque nos da problemas si tratamos de emplearlo con cosas que no funcionan a base de control, como las emociones, o que no se pueden controlar, como los imprevistos. Ninguna reacción humana es completamente desajustada y siempre tiene que ver con una función sana. Encontrar esa función y modular nuestra respuesta es nuestro objetivo. El problema se da con las reacciones extremas, no reguladas y fuera de contexto. Los elementos básicos para ser mentalmente saludables son el equilibrio y la flexibilidad. Con un repertorio de conducta amplio, versátil y flexible, nuestra capacidad para enfrentar situaciones de una forma efectiva, ¿no?, va a ser mayor. Por lo tanto, si vemos en nosotros cualquiera de estos sistemas de protección, tenemos que hacernos estas 5 preguntas. Primero, ¿de qué me protejo? Segundo, ¿de dónde aprendí a protegerme así? Tercero, ¿de veras esto me está protegiendo ahora? Cuarto, ¿qué es lo que más me ayudaría en esta situación? Y quinto, ¿para qué sirve el sistema que estoy usando? ¿Cuál es su sitio? ¿Y en qué se puede reconvertir? Entonces, nada es en sí bueno ni malo. Simplemente, perdón, ha de ser la reacción adecuada, proporcionada y más eficiente ante la situación que enfrentamos. Si yo tengo un martillo en la mano, lo más eficaz, ¿no?, será clavar un clavo. ¿Bien? Pero no me va a servir para serruchar una tabla. Si un sistema de protección es desproporcionado, o sea, está fuera de lugar, ¿no?, tiene peores consecuencias que no hacer nada, hemos de cambiar nuestra reacción automática y planificar nuestras respuestas de modo reflexivo. Entonces, primero yo tengo que tomar conciencia. Bien. Para poder cambiar. Si yo no me doy cuenta de mis reacciones, es que no las voy a poder manejar, ¿no? Obviamente. Bien. El pueblo donde vivían los protagonistas de esta historia, esta es una historia que voy a contar, quedó arrasado por un incendio que acabó con el bosque y con las cosechas. Los 4 vecinos del pueblo se quedaron sin medios para sobrevivir, manteniéndose a duras penas con las ayudas del ayuntamiento. Un día una familia con un niño pasó por allí y mientras los padres hablaban con los vecinos, el niño corría de un lado a otro sin ningún objetivo aparente. Después de un tiempo apareció con 4 saquitos de semillas y ramitas y repartió uno a cada habitante del pueblo diciéndoles que así podrían sembrar de nuevo y tener plantitas otra vez. Uno de los vecinos tiró el saquito cuando llegó a su casa, pensando que ya nada tenía solución. Y eso que la bolsita del niño le recordó más aún lo desgraciado que era. Otro le dio las semillas al pajarito, porque era la única compañía que le quedaba y era lo único que le importaba en la vida. Otro se aferró a la idea de que eso sería la solución y plantó cada semilla echándole agua durante los siguientes meses. El cuarto se dijo, ¿qué puedo perder?
y en sus ratos libres iba plantando las semillas y regándolas de vez en cuando. Y a la vez buscaba ayudas, con las que fue arreglando su casa y replantando el bosque. Pasó el tiempo, llegó la primavera, algunas de las semillas germinaron en el huerto del tercero y el cuarto vecino, y los dos primeros los miraron envidiosos y se lamentaron aún más de su destino. Las plantas que nacieron llegaron en algún caso a ser árboles, pero sobre todo les hicieron sentir esperanza y empezar a ver crecer algo donde antes había destrucción. Eso cambió su estado de ánimo y su vida volvió antes de a la normalidad. El tercero no disfrutó mucho porque no sintió que lo que había conseguido fuera suficiente. Estaba como agotado y ansioso. El cuarto fue el que sacó más partido porque fue el que tuvo más paciencia, ¿no? Las experiencias traumáticas prolongadas nos dejan muchas veces en un estado que se ha denominado de indefensión aprendida. Cuando los científicos dan con frecuencia a los animales de laboratorio una descarga eléctrica, al salir por la puerta que lleva la comida, estos animales optan por no salir porque saben que les van a dar la descarga, ¿no? Y aunque la descarga deje de producirse, ellos dejan de atravesar la puerta. Y del mismo modo los seres humanos severamente traumatizados, es frecuente que cuando se ven en situaciones donde la salida está disponible y tienen las opciones a su alcance, no pueden recurrir a ellas. Se rinden antes de intentarlo. Ya dan por sentado que no funcionará o que será peor el remedio que la enfermedad. Es frecuente la tendencia a presentar respuestas pasivas y a no explorar otras alternativas. No quieren correr riesgos. Es como una especie de resignación. Bien. A ver. Este funcionamiento en las personas se vive como algo en lo que no tenemos influencia. Pero nosotros podemos volvernos observadores de nuestras propias acciones, como si una parte de nosotros se distanciase mientras otra sigue adelante con la vida. No hay reflexión sobre si lo que hacemos nos beneficia o no. No hay toma de decisiones. Es como personas como que se desconectan, ¿no? Como que es tanto el dolor que se desconectan y van en piloto automático. Para poder cambiar yo tengo que recuperar el control manual y explorar nuevas alternativas. Es como recuperar un músculo que se atrofió. La primera etapa me va a doler, pero después lo voy a superar, ¿no? Bien. Por eso la paciencia es importante. A ver. El proceso de superación de nuestros problemas, cuando hemos vivido en entornos traumatizantes, pasa por ayudarnos a experimentar. Hemos de saber que esto no suele ocurrir de modo natural al principio. Al principio nos vamos a tener que esforzar un poco, ¿no? Como cuando vamos al gimnasio y nunca fuimos, al principio vamos a tener que poner el esfuerzo. Bien. Cuando ya nos acostumbramos, ya la clase de gimnasia no nos va a parecer tan agotadora. Ya los músculos se van a ver flexibilizados y podemos hacer cosas más complicadas.
Cuando nos propongamos hacer estos cambios, nos podremos llegar a sentir verdaderamente extraños. Las ideas que tratamos de llevar a la práctica pueden parecer absurdas e ilógicas, pero tenemos que recordar que lo esencial no es la apariencia, sino los resultados a medio y largo plazo. Por ejemplo, si tenemos grandes problemas para tolerar la soledad, podemos hacer ejercicios de soledad programada. Se trataría de hacer solo pequeñas cosas de esas que habitualmente hacemos acompañados. Las personas que no llevan bien la soledad suelen evitarla a menos que no les quede otro remedio. Y este funcionamiento tiene grandes efectos colaterales. Por una parte, cuando inevitablemente nos vemos solos, lo llevamos fatal y podemos hacer muchas cosas, algunas poco beneficiosas, con tal de no estar en contacto con esta sensación de soledad. Por otro, viviremos las relaciones de un modo más complejo, ya que nos meteremos una presión extra para garantizarnos que los demás estén siempre ahí. Si identificando estas dificultades programamos hacer diariamente tareas cotidianas solos, vamos a invertir el proceso y nos vamos a dar la oportunidad de habituarnos y normalizar la sensación de soledad. Por lo general, cuanto más raro nos sentimos con una tarea, es que mejor encaminada está. Esto significa que estamos estirando un músculo de los más agarrotados. Por ejemplo, podemos ir al cine solos. Si lo pensamos bien, es una actividad para la que no necesitamos compañía, porque en el cine estoy mirando la pantalla de la película, no necesito tener a otro conmigo. Ir a tomar un café solo, ir a comer solo. Tratar de no evadir esa sensación de estar solo. Aunque al principio me resulte incómoda, pero tratar de acostumbrarme a eso. Bien. Bueno, cada ejemplo es para varias casos, ¿no? Pero que no vienen al caso. Y vamos a dejarlo aquí, porque este tema lo quiero que lo tratemos bien profundo en la próxima. Es el tema ese de poder volver a ser vulnerables. Nosotros tenemos miedo de sentir, justamente, por eso se llama reaprender a sentir, ¿no? A nuestra vulnerabilidad. Por eso nos ponemos muchas corazas, ¿no? ¿Vieron como el cuento ese del caballero de la armadura oxidada, que iba con su armadura para justamente no sentir? Ese miedo que tenemos a ser vulnerables es justamente nuestra mina de oro, digamos, ¿no? Donde se encuentra todo eso que justamente nos va a conectar con nosotros mismos y con los demás. Poder estar vivos realmente cuando somos vulnerables. Así que bueno, los invito en el próximo a que lo escuchen, porque lo que plantea esta autora en este libro, No soy yo, de Anabel González, está bastante bueno. Creo que hay por ahí muchas cosas de ella, ¿no? Para investigar. Así que bueno, gracias a Marcela por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Chao.